Estoy muy bien acompañada por mi colega Freddy Morales, periodista, columnista de La Razón, también periodista de Telesur, y estoy junto a Israel Quino, abogado constitucionalista y sobre todo comunicador social. Esta vez me viene muy bien esta doble formación de Israel Quino, también colaborador del periódico. Ahí está la noticia, aquí están las voces. Ayúdenme, por favor, a esclarecer. ¿Se puede pedir esto a un periodista? ¿No? ¿Qué dicen las normas, Freddy? ¿Y cómo se ha reivindicado este caso en el pasado? Este tipo de casos en el pasado. Saludos, Claudia, doctor. Saludos. No se puede. La ley lo prohíbe expresamente. La Constitución Política del Estado, en sus artículos, me lo copié aquí, la tengo la Constitución acá. El artículo 107 y 108 hablan de la comunicación social, y para no gastar mucho tiempo, simplemente decir que la Constitución señala que los periodistas se guiarán por su ley, dice. Cuando dice por su ley, se refiere a la ley de imprenta, porque no hay otra ley hasta el momento que tenga que ver con medios de comunicación y el ejercicio del periodismo. ¿Una ley de cuándo, Freddy? De 1925. 25, sí. La ley de imprenta. Es importante leer una parte, el artículo 107. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. El Estado garantiza a las bolivianas y bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica y el derecho a emitir libremente las ideas. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información. Estos derechos se ejercerán de acuerdo con el principio de responsabilidad mediante normas de ética, Entonces, y el artículo 108 dice los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de valores éticos, etcétera, ¿no? Bien. Claudia, el tema es que la ley, como dice la Constitución, que los periodistas se regirán por su ley, dice la Constitución, es la ley de imprenta. Y la ley de imprenta es muy taxativa cuando indica que el secreto de fuente es inviolable. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero parece que hay gente que no lo escucha, o no lo lee, o no lo entiende. Dice la ley de imprenta: el secreto en materia de imprenta es inviolable. Artículo 9. El editor o impresor que revele a una autoridad política o a un particular el secreto del anónimo sin requerimiento del juez competente es responsable como delincuente contra la fe pública, conforme al Código Penal. Y si se delinque, Bien. Además de esto, que es ley, porque claro, los fiscales pueden decir, pero el Código Penal dice, pero la otra ley dice, porque esa es la trampa del Estado boliviano, por lo menos, en lo que uno conoce. La trampa es que van modificando las leyes y van poniendo algunas trampitas para cuestionar lo que ya se define en otra ley. En este caso, la Constitución es clarísima y no hay nada por encima de la Constitución. De modo que los fiscales que están citando a periodistas para que sean parte de sus pruebas, tienen que hacer su propio trabajo esos fiscales. Esos fiscales deberían informarnos qué han adelantado en relación a los indicios que dieron los medios de comunicación o que dio algún periodista, y no citar al periodista para que les haga el trabajo. Finalmente, Claudia, doctor, hay una situación que es lo medular de este problema, por eso es inaceptable. El periodista está siendo expuesto por estos fiscales, está siendo expuesto en su integridad física, en el peligro de su propia vida y en el ejercicio de su profesión, porque el fiscal está queriendo poner al periodista como un buzo, como un informante, que le está haciendo el trabajo a él o a quién sabe quién más, le está haciendo el trabajo que ellos deberían hacer, los investigadores formados para eso. Entiendo, doctor, que la ley señala que los medios de comunicación solo constituyen indicios. Entonces, en base a esos indicios, los fiscales deberían realizar su propia investigación y establecer si tiene algún asidero lo que publican los medios de comunicación o no tiene ningún asidero. Perforando además la garantía, ¿verdad?, hacia las fuentes de
reservar la fuente, ¿no? Esto perfora también la solidez, la credibilidad del periodista. Está Junior Arias ya con nosotros. Le voy a dar la bienvenida, Junior. Aquí está, me imagino que viste la información hoy de La Razón. Permíteme unos segunditos, le voy a dar la palabra a Israel Quino y luego completamos con lo que está viviendo Junior en este último caso. Junior, bienvenido, te saludo en todo caso. Hola Claudia, ¿cómo está? Buenos días. Aquí Gracias. un gusto, siempre un placer compartir con ustedes y conversar sobre los temas de coyuntura. Y hoy tú, Junior, eres parte de esta coyuntura. Hoy no solamente transmites la noticia, eres parte de la información de hoy. Enseguida le damos la palabra a Junior. Israel, sobre lo que acaba de plantear Freddy, ¿estamos bien? Sí, hay una pequeña precisión. Sí hay algo por encima de la Constitución. Son los tratados internacionales en materia de derechos humanos que refuerzan nuestra garantía, nuestra declaración constitucional, 8 derechos, cláusula de conciencia, un principio de reserva legal, lo que decía don Freddy, es el principio de reserva legal. Si bien hay una ley de imprenta vigente desde 1925, puede haber otra normativa, ¿no? Tal vez una actualizada, no, pero eso es un polémico debatir, la de 1925. Entonces, los tratados internacionales en materia de derechos humanos resguardan el trabajo periodístico. Inclusive, existen fallos de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que además de la garantía del ejercicio periodístico, afirma que la comunicación y el ejercicio de prensa es la única profesión en el mundo que se la ejerce sin título, ¿no? Y además no requiere de una sindicalización, ¿no?, o una colegiatura para pertenecer a un círculo de periodistas, por ejemplo. Entonces es abierto, claro, la libertad de expresión no es solamente un derecho, una garantía, es un principio democrático, es un pilar por el cual la sociedad existe. Por los últimos acontecimientos que hemos visto, en el caso de Junior, un periodista en Yacuiba, es inconcebible y me sorprende el silencio del Consejo de la Magistratura, porque ¿cómo es posible que un administrador de justicia que ejerce su facultad de juzgar, ¿no?, esté generando órdenes, ¿no?, a un periodista para que o revele fuentes de información o además le haga partícipe como un testigo en un proceso de investigación, en este momento en etapa preparatoria? El Consejo de la Magistratura se calla cuando ese juez debería ser de manera inmediata también sometido a un proceso cuando menos disciplinario, porque se supone que actúa con probidad, con transparencia, en el marco de la ley, pero la ley nos dice, no se toca el secreto de fuente, y el periodista no es testigo en absolutamente ningún proceso judicial. Tampoco se lo entendió en su momento cuando se inició un proceso por el entonces procurador del Estado, un proceso penal contra el periódico La Razón, contra el periodista Ricardo Aguilar, que en paz descanse, y quien habla, Claudia Benavente, como directora, cuando se nos inició un proceso por traición a la patria, 30 años de cárcel, a raíz también de un ensayo de que se revele la fuente, ¿no? Entonces, Lupe Cajías, de la Asociación de Periodistas de La Paz, se limitó a decir que esto era una cortina de humo, lo mismo que un par de colegas. Ojalá no te vaya así, Junior. Ahora sí te cedo la palabra. Están, buenos días. A ver, nosotros hemos escuchado las declaraciones, fueron dos abogados, ¿no? Por un lado estaba Joadel Bravo, que es abogado de un grupo de médicos denominados Mandiles Blancos. Por otro lado está el abogado de la familia Pacheco, el doctor Eduardo Arias. Te decíamos la noche de este miércoles, Claudia, nos pidió una reunión este pasado miércoles en horas de la tarde, lo recibimos aquí en el canal en Santa Cruz. El doctor Eduardo Arias llegó junto a la mamá de la señora, la esposa del señor Fernando Pacheco, la señora Brigitte Suárez. Inicialmente el doctor Eduardo Arias nos pidió disculpas, nos dijo que fue un lapsus, que fue un error el que habría cometido. Claro, de repente ellos estaban probando un poco desvirtuar toda la denuncia, todo el contenido incriminatorio que tiene ese audio, que ha provocado todo un escándalo, ¿no?, en Santa Cruz. Al ver de repente la reacción que hemos tenido como medio de comunicación, la reacción de los colegas, el rechazo de los diferentes sectores,
Posiblemente al doctor Eduardo Arias no le ha quedado otra que pedir disculpas y decir que fue un lapsus el pedir que este periodista se presente y revele quién es el médico o cuál es su fuente que le ha dado el audio como tal. Lo cierto, Claudia, es que hay que dejar en claro, ¿no? La ley de imprenta es una ley que está vigente, es una ley especial que rige el trabajo de los periodistas y que sin duda alguna es la piedra angular y fundamental para que cualquier periodista o medio de comunicación vaya a hacer pública una denuncia, ¿no? Porque hay muchas personas, hay muchas fuentes que tienen temor a hacer conocer ellos las denuncias como tal. Entonces, este es un pilar fundamental para que un periodista o medio de comunicación pueda llevar adelante una investigación y vaya a reservar su fuente de información, que en muchos de los casos, Claudia, Israel y Freddy, son personas que o están adentro o que conocen a detalle, a profundidad, lo que se está denunciando, teniendo en cuenta que como periodista uno es muy difícil que pueda estar siempre inmerso en todos los lugares donde se cometan algunos actos o hechos de corrupción, ¿no? Gracias, Junior. Quiero simplemente señalar que no es la primera vez que Junior, como periodista, como medio en Gigavisión y hoy en Detrás de la Verdad Noticias, recibe material. Es decir, esto genera también la confianza de un periodista. Es decir, yo le puedo hacer llegar documentos, le puedo hacer llegar información a este periodista para que lo visibilice, lo comunique y sobre esa base se puedan realizar investigaciones. No me queda nada, así que voy a dejar para las conclusiones Freddy e Israel. Vamos. Sí. Bueno, en este caso estamos hablando y estamos compartiendo con Junior, pero también el alcalde, creo, de Yacuiba, también ha citado a periodistas, el fiscal ha citado a periodistas sobre el desayuno escolar para que denuncie. ¿Qué madre de familia? ¿Qué padre? ¿Quién? Pues es decir, por favor, eso es imposible. En Potosí también es recurrente. Para cerrar, hay una impunidad absoluta muy peligrosa en torno a los fiscales. Si un fiscal, que es parte de los ciudadanos que somos de este país, viola la ley, ¿por qué no se hace nada? Nuestras organizaciones creo que se han quedado un poco dormidas en este tema y todos nos quedamos ahí esperando que alguien reaccione. A veces las organizaciones tienen sueños selectivos. Depende quién, ¿no? Ellos tienen ya tienen sus periodistas y otros que cuestionan que ejerzan el periodismo. Bien, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Junior, vos, el que habla, que somos periodistas y estamos expuestos aquí. Y todos los periodistas de este país, que somos miles. ¿Qué hacemos? ¿Nos seguimos esperando sentados de que las organizaciones hagan algo? ¿O podemos hacer alguna acción para de una vez terminar con esto? Porque, insisto, se está poniendo en riesgo. No solo el derecho, al poner en riesgo el secreto de la fuente, se está poniendo en riesgo el acceso a la información, se está poniendo en riesgo la vida de los periodistas y el trabajo de los periodistas. Es muy grave. Y resulta que eso lo hace un fiscal. Y no uno, son varios, en varios lugares del país. Esto hay que pararlo. Es decir, quedemos de una vez y pongamos de una vez, las reglas están puestas, exijamos que se cumplan. Así es, porque me imagino lo que ha sentido Junior, para terminar con Israel, cuando dejaron acá una notificación. Una cosa es decirlo y vivir el periodismo como una mariposita en la primavera, y otra cosa es llegar a la fuente de trabajo y que le espere un policía que le haga firmar una notificación. Ahí les digo que ya no es chiste. Israel, para cerrar. Solo dos apuntes, Claudia. El primero, yo creo que debería generar desde los propios gremios periodísticos una norma especial protectiva del ejercicio periodístico a consecuencia de faltas o inacciones de las autoridades responsables de la persecución penal o de la administración de justicia. Es decir, juez o fiscal que genere una acción vulneratoria al ejercicio periodístico, suspensión del cargo, proceso administrativo disciplinario. Y si eso implica destitución, ya lo verán las autoridades administrativo-disciplinarias, tanto en el Consejo de la Magistratura, jueces, como en las inspectorías disciplinarias del Ministerio Público. Porque si no, el fiscal o el juez tiene carta libre y puede amenazar, puede indagar. Recuerden ustedes el caso del abogado torturador. El juez, que conocía la causa, le obligó a decir cuáles eran las fuentes y pedía a los medios de comunicación: vengan a atestiguar. Por favor, imagínense si los periodistas estaríamos en eso. Todos los periodistas del área de seguridad tendrían que estar desfilando por juzgados para decir somos testigos de cargo, ¿no? O de descargo. Y el segundo elemento, creo yo que encuentro en estos precedentes que aparecen de nunca acabar, con lo último de Junior, ¿no?
un elemento más para reflexionar y consolidar, ¿no? Primero, develar y reforzar nuestra idea. La justicia está en un estado, un estado de cáncer terminal, ¿no? Y tiene que refundarse este sistema de justicia porque ya afecta al ejercicio, una garantía democrática a partir de la libertad de prensa. El debate es largo, pero no puedo seguir más. Junior lo sabe mejor que nadie porque somos parte de la programación de DTV en estos momentos, desde el 1 de septiembre, y en estos momentos también tenemos programación que se va a atrasar si nosotros nos atrasamos. Gracias, Junior, por estar con nosotros, por compartir, y creo que vale la pena volver a sentarnos y volver a repasar las normas y defendernos entre nosotros de las instituciones. No espero mucho. Gracias, Junior, nuevamente. Y gracias, Claudia. Gracias por estos minutos. Saludos, Freddy. Saludos, Israel. Y buenos días. La despedida y el agradecimiento al colega Freddy Morales, columnista de La Razón, periodista de Telesur, y a nuestro colaborador Israel Quino, abogado constitucionalista y comunicador. Gracias a ustedes.